Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristi Drogo de Biois y Arenos y de EduMedic, ¿ok? El día de hoy tenemos una clase muy importante, súper eh, preguntada y también por ahí he escuchado que se les complica, ¿no? Es el sistema de complemento. Para entender el sistema de complemento, ¿sí? Debemos entender sus funciones, sus componentes, pero lo vamos a hacer de manera bastante sencilla, ¿vale? Muy bien, entonces dicho esto, vamos a comenzar. Ahora saco mi lápiz y papel. ¿Vamos? Listo, vamos. Sistema de complemento, entonces, chicos. Recordemos que el sistema de complemento en realidad es un sistema, un conjunto de proteínas que están presentes en el plasma. Forman parte de las globulinas y son aproximadamente dentro de ese 10%, ¿ya? Están dentro del 10% del total de todas las globulinas, ¿ok? Muy bien. Listo. Ahora, se dice que el complemento es un puente, una especie de conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Es decir, que estas proteínas van a tener funciones en ambas partes, ¿ya? En ambas inmunidades. ¿Ok? Muy bien, son en total 37 moléculas clásicas, ya que tenemos 20 de activación, 9 reguladores y 8 de tipo receptor. ¿Ok? Entonces tenemos distintos tipos de proteínas de complemento. Ahora, lo más preguntado son las vías de activación. Tenemos tres vías, la vía clásica, sí, tenemos la vía alterna, sí, y tenemos la vía de las lectinas. Entonces, la más extensa es la vía clásica. La vía clásica. Otra vía de activación, ¿ok? Es la vía alternativa, ¿ya? Que va a empezar en la superficie microbiana, como dice allí. Y luego tenemos la vía de las lectinas para las proteínas que tengan, ¿ok? Para proteínas fijadoras a manosa solamente para ese caso, ¿ya? Sea como sea la activación, cualquiera de las tres, ¿ya? Nosotros vamos a terminar formando con estas proteínas un complejo de ataque a la membrana, es decir, a la membrana microbiana, la cual se va a alisar, ¿ya? Mediante una hidrólisis, ¿ya? Es decir, que vamos a agregar nosotros poritos, instauramos o instalamos canales de acuaporinas en la bacteria para que ésta explote mediante lisis, ¿ya? Mediante lisis. Obviamente es como hinchar a una persona, encharcarla, encharcarla hasta que explote, ¿ok? Entonces, eso es lo que hacemos prácticamente con las bacterias con el caso del complemento. Ahora, ¿cómo es su activación? Es step by step, es decir, pasito a pasito como Luis Fonsi. Tiene una activación parecida al miocardio, ¿no? Que es incitial, ¿ok? Entonces, esta activación, chicos, es simógena, es decir, enzimática, pero de reacción en cadena, ¿ok? Se activa una, se activa otra y ¡pum! Listo, tienes tu complejo final, que es el de ataque a la membrana, también llamado MAC o también llamado CAN, ¿ok? Ahora, este CAN se va a componer de proteínas C5b, C9. Doctor, acá vamos a volver al álgebra, porque va a haber proteínas que C1, C2, C3, C4, ya. Eso está de acuerdo al orden de descubrimiento de estas proteínas. Proteína de complemento C y luego 1, 2, 3, ya. Listo. Todo eso tiene un orden, una historia, ¿ok? Lo más importante es que nosotros sepamos que debería estar en orden. Ahora, sin embargo, la proteína, ¿ok? Del complemento C4 se descubrió antes que la C2. Entonces, cuando nosotros armemos nuestro complemento, esta información va a ser muy, muy, muy importante, ¿vale? Ya está. Entonces, ¿para qué Michi me importa el complemento, doctor? ¿Por qué es importante? ¿Por qué chucha, que mi doctor lo puso en el silo, que tanta vaina? Ya, listo. Tiene múltiples factores. En general, súper sencillo, estimula la respuesta inmunitaria, pero de tipo inflamatoria. Estimula la fagocitosis, estimula la oxonización mediante estas proteínas que son las C3b, ¿ya? Y la C3bi. Entonces, C3b son proteínas oxonizadoras. ¿Y qué quiere decir oxonizadora? Es como si esta proteína viene y te abraza y te marca. O cuando, no sé si han visto algún capítulo por ahí de una comedia gringa o etcétera, que te ponen el cartel de patéame en tu espalda. Entonces, prácticamente esas bacterias colocan un cartel de patéame. ¿Ya? O cómeme, mejor dicho, ¿no? Como esas fiestas semáforo y estás con tu pulsera de soltero, cómeme, ¿no? Entonces,
El C3b lo que hace es facilitar la fagocitosis, es decir, hace un marcado, ¿ya? Hace un marcado, oxoniza, llena, toma oxonina, un marcado de a la bacteria, ¿ya? A la bacteria, lo marca, así, y listo, para que sea luego fagocitada. Esa es la función de la fagocitosis. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar? ¿Qué es lo que le va a dar? Oxonina. ¿Y por qué vía se va a reconocer estas bacterias oxonizadas? Por una vía que por ahí les pueden preguntar, la vía CR1, fagocitosis vía CR1, ¿ya? Ahora, luego tenemos la quimiotaxis, chicos. Sí, la quimiotaxis también constituye en la liberación de factores quimiotácticos, ¿ok? Esto va a estimular, obviamente, ¿qué es la quimiotaxis? La quimiotaxis es la migración hacia el sitio de fagocitosis. Entonces, como todos ven de lejos que dice, ¿no? Patéame, o todos ven que dice, eh, allá, ¿no? Estoy soltera, ¿no? Van los chicos, ahí los solteros, van a devorarla, a fagocitarla, ¿no? Porque está soltera. Entonces, eso es la quimiotaxis, la migración de los factores de la fagocitosis y de la inflamación en general. Entonces, ¿cuáles son nuestros factores quimiotácticos? Dicen, oye, cómeme, oye, estoy soltero, estoy soltera, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros factores de quimiotácticos y que estimulan a la inflamación? Son las proteínas que terminan en A, C3A, C3A, C5A, C4A. Ahí está en orden, ¿ok? De quiénes son más quimiotácticas. Terminan en A porque son A de anafilotoxinas, es decir, estimulan, estimulan, estimulan la inflamación, ¿ok? Estimulan la inflamación, chicos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acuérdate, con la A son anafilotocinas, ¿ok? De proinflamatorias. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a hacerlo reclutando, ¿sí? Aumentando, aumentando la reclutación de neutrófilos, por ejemplo, ¿sí? De células proinflamatorias y monocitos. Listo. Entonces acá está ordenado, recuerden, orden de potencia. Listo. Y luego, a partir de que se forme el C5b, C6, C7, C8, C9, porque va en orden, como te digo, excepto el C4 y el C2, porque hubo un cambio en esas dos posiciones por orden de descubrimiento. Ahora, desde el C5 en adelante, ¡pum! ¿Se va a llamar qué? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar complejo de ataque a la membrana. Se va a denominar complejo de ataque a la membrana. Y su objetivo final va a ser la perforación, ¿sí? O la lisis celular, ¿ya? De las bacterias. Principalmente, una predisposición por las gran negativas. Una pequeña predisposición por las gran negativas. Listo. Luego, ¿qué más va a hacer? Oye, también te va a estimular la secreción de anticuerpos mediante el CD3, CR2, ¿ok? ¿Sí? Este CD3D ya se va a unir al antígeno y va a activar la producción de anticuerpos mediante la vía del linfocito B, ¿ok? Y va a tener su coestimulador que es el CR2. Arriba habíamos hablado del CR1, por ejemplo, ¿verdad? Para la fagocitosis. Acá hablamos de otra vía, del CR2. Entonces, como se estimula, viene el linfocito B y además se está estimulando con el CR2, va a terminar en una mayor fagocitosis, chicos. Va a haber mayor producción de anticuerpos, ¿ok? Muy bien, va a haber una mayor producción de anticuerpos. ¿Qué más? El clearance de inmunocomplejos. El clearance de inmunocomplejos, es decir, el aclaramiento de inmunocomplejos y cuerpos apoptóticos. Eso quiere decir que hay una limpieza de inmunocomplejos y restos celulares. ¿Ya? Va a haber una limpieza, te va a limpiar. El clearance es la limpieza, chicos. Va a haber una limpieza de inmunocomplejos y restos, ¿sí? Celulares y de restos celulares, ¿ok? Entonces, evita el depósito de inmunocomplejos, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, los capilares fenestrados, principalmente en riñón. Por eso es que se embarazan las chicas con lupus, ¡pum! Pueden terminar rápido en hemodiálisis, ¿verdad? Porque se fortalece más la inmunidad de qué tipo? De tipo humoral o de celular. Humoral, ¿no? Y se depositan estos anticuerpos
¿ok? Y pueden terminar en una insuficiencia renal, en hemodiálisis, etcétera. Muy bien, por eso es que a veces a las embarazadas, perdón, a las personas con lupus, a las chicas con lupus, decimos que no se embaracen, al menos tienen que estar controladas, ¿verdad? Muy bien, un punto muy importante. ¿Qué más? Facilita el transporte e inactivación de inmunocomplejos, chicos. ¿Ya? Facilita el transporte e inactivación de inmunocomplejos. ¿Quiénes? El C3b, el C4b, C1q, CR1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el complemento va a facilitar la unión de de estas moléculas, ¿sí? Va a facilitar su unión, en realidad, a eritrocitos y su transporte al hígado. Es decir, estas moléculas se van a unir al glóbulo rojo y estas luego se van a unir, perdón, van a viajar al hígado. Ojo, ¿sí? Van a ir y viajar al hígado. Es decir, pueden transportarse mediante los glóbulos rojos. Ojo, muy importante, chicos. ¿Qué más van a hacer? Va a reforzar la inmunidad humoral. Por ejemplo, el CD3D, perdón, C3D o C3D, CR2 también. Ya sabemos por la coestimulación, ¿ya? ¿De quién, chicos? De los linfocitos B, que lo habíamos hablado previamente. Entonces, esto va a contribuir a la respuesta adaptativa, ¿verdad? Por eso es que hablábamos que era tanto inmunidad innata y también inmunidad adaptativa, ¿verdad? Ambas. Ahora, ¿qué más? Activación de la fagocitosis. Pero en realidad es que lo va a potenciar, ¿no? Porque hablamos que las oxoninas marcan para generar una mayor fagocitosis. C3b, CR1, CR3 son moléculas que van a aportar una mayor eficacia, ¿sí? Una mayor eficacia de la fagocitosis. ¿Cuándo? Principalmente cuando está cubierto de C3b. Cuando está cubierto de esta molécula, cubre al microorganismo, ¿ya? Al microorganismo y lo van a fagocitar, lo van a comer. Muy bien, y luego la inducción de la inflamación. Ahí está, ¿no? Entonces, mira, quiero que te grabes algo. Otra cosa muy importante. C5A, C3A y C4A, que lo habíamos mencionado anteriormente, sí, acá, ya, date cuenta, aquí y aquí, son factores quimiotácticos, hacen quimiotaxis, ¿sí? Pero solo el C3A y el C5A son anafilotoxinas. Es decir, el C4A no hace mucha o no hace nula función, no se considera una anafilotoxina. Entonces, C3A y C5A anafilotoxinas y C4A los apoya para formar el grupo de quimiotácticos. ¿Ya? Los tácticos, 3, 4 y 5. ¿Ok? Pero para inflamación simplemente C3 y C5. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a activar, ya sabemos, factores, perdón, células proinflamatorias, ¿no? Acá también mastocitos, etcétera. Habíamos hablado de neutrófilos, de monocitos. Y bueno, los mastocitos van a activar van a aumentar la permeabilidad, ¿ya? Vascular, ¿ok? ¿Qué va a hacer entonces? Al incrementar la permeabilidad vascular va a haber edema, puede haber dolor. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ese es el sistema de complemento, chicos. Ahora vamos a ver unas flashcards que les he preparado especialmente para ustedes, ¿vale? De complemento, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver los key points de complement, ¿ok? El complemento es un componente de la respuesta inmune o el sistema inmune, ¿no? Dice, a component of the immune system that enhance the ability of antibodies and phagocytic cells to clear pathogens, ¿no? Quiere decir que el complemento pertenece a la respuesta innata y tiene la habilidad, pues, de estimular, ¿ok? La respuesta que habíamos hablado anteriormente, tanto innata como adaptativa. ¿Ok? Estimula los anticuerpos y a las células fagocíticas. Ojo. Entonces, les he preparado estas flashcards que van a estar disponibles en mi página de contenido médico en Edomedic. Vamos a ver entonces cuáles son las tres vías principales, ¿verdad? De complement. Vamos. Activation pathways, que son las vías de complemento, de activación. Entonces tenemos acá el antígeno, ¿sí? Arriba tenemos perdón, el antígeno está acá abajo
¿ya? Y el anticuerpo es este moradito, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos em, de manera pues común, lo que más vamos a referirnos es a la vía clásica, porque viene un microorganismo, ingresa y se activa obviamente la vía clásica, ¿ok? Sin embargo, nosotros debemos estar preparados para la guerra, ¿verdad? Debemos estar preparados para la guerra. ¿Por qué? Porque la vía clásica no está preparada para generar siempre, eh, por ejemplo, ciertas proteínas como el C3b de manera constante para que haya una ozonización inmediata cuando ingresa un microorganismo que anteriormente no ha ingresado, que no tenemos inmunidad. ¿Ok? Eso es importante, chicos. Eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál vía produce C3b, que es una oxonina, de manera constante? ¿Cuál? Chicos, la vía de las lectinas, por ejemplo. Entonces acá tenemos Mannose Binding Lectin. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reconocer superficies, ¿ok? Que no tengan ácido ciálico, ¿ya? Va a reconocer este tipo de superficies sin ácido ciálico, es decir, que no estén escindidas, porque vamos a ver que se va a escindir el ácido ciálico, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Em, entonces, se va a aprovechar de una hidrólisis espontánea, ¿ok? Se va a aprovechar de una hidrólisis espontánea, que más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, recuerden esta vía de las lectinas, ¿ok? Es muy importante, es muy importante. Ya, chicos, una corrección acá, una corrección, chicos, ¿ya? Em, vamos a ver, vamos. La vía alternativa o alternativa Pathway, ¿ok? Esta es la alternativa, chicos, que va a estar en constante producción de C3b. Corrección, ¿ya? Es la vía alternativa. Ojo, ¿ya? Ahí me emocioné. Entonces, lo que sí tienen en común la vía de lectina y la vía alternativa es que em, no necesitan una respuesta primaria. Es decir, no necesitan que haya anticuerpos anteriormente preformados, ¿ya? No necesitan anticuerpos previamente preformados, ¿ok? Muy bien. Entonces, la vía alternativa, o también llamada la vía del properdín, porque usa esa molécula del properdín para activarse, em, va a necesitar, ¿no? De la hidrólisis espontánea, ¿ok? Para producir constantemente C3b. Muy bien, entonces, ahora sí, la vía de las lectinas, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque va a detectar a manosa y N-acetilglucosamina, ¿no? Que normalmente ustedes saben que esos son componentes clásicos ¿de dónde? ¿O de quién? Son componentes clásicos de la pared celular de las bacterias, ¿ok? Entonces, acá lo vamos a reconocer mediante receptores Mannose Binding Lectin, que son los receptores MBL, ¿sí? Y las ficolinas, ¿ya? Que son las lectinas L, H y S. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos los receptores em, que se van a unir, ¿ok? Se van a unir prácticamente a los residuos de manosa o de glucosa, ¿ya? Y al unirse van a producir o van a activarse una serie de proteínas que son homólogas o similares, ¿ok? O similares al C1QRS, ¿no? Al C1Q, al C1R, al C1QRS. Estas proteínas son las proteínas MAPS, MAPS1, MAPS2 y MAPS3, que son los receptores. ¿Ya? Los receptores van a activar estas proteasas de serina, ¿ya? Entonces, más uno, más 2, más 3 son homólogos al C1QRS, que es prácticamente el que va a desencadenar o el que va a iniciar la vía clásica. Muy bien, entonces, recuerden, acá la vía de las lectinas trabaja con más, que son proteínas, ya son proteasas, ya de serina. Recuerden eso entonces, chicos. Y listo, cualquiera de las tres, chicos, cualquiera de las tres te va a activar el complejo de ataque a la membrana. ¿Ok? Entonces, recordemos. La vía clásica, chicos, inicia con el C1Q, ¿sí? Luego, o bueno, el C1Q que va a ir ligado al C1RS,
luego va a activar al C4, ¿sí? Luego, acá debería estar el C2, ¿no? ¿Ven? Ya, luego el C4, eh, luego proteína del C1 también, ese va a escindir junto con el C4 al C2. El C2 se va a dividir en anafilotoxina y luego en una oxonina, pero en el caso del C2, la anafilotoxina, que nunca la tomamos en cuenta, para formar, acá sí va a formar. Entonces nos quedamos con el C2A, por ejemplo. ¿Ya? Entonces empezamos a formar, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a continuar? Esta es la proteasa del C3 o convertasa del C3. Y entonces así va creciendo, va creciendo. ¿Qué quiere decir que es la convertasa o convertasa? Quiere decir que va a desprender el C3, lo va a escindir en C3A y C4, perdón, y C3B, C3A y C3B. Y así vamos continuando. Luego de esto, nos quedaremos con el C3B, etcétera, ¿no? Y luego vamos a tener la proteasa o convertasa. ¿De quién? ¿De quién va a ser? Del C4, el cual se va a dividir nuevamente, el C4A, el C4B. ¿A quién vamos a tomar? Nuevamente. Entonces, así vamos sumando, vamos sumando. ¿Ok? Entonces, em, así vamos sumando. ¿Ya? Vamos sumando hasta que llegamos al complejo. Al complejo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, cuando les pregunten la convertasa del C3, simplemente hacen referencia a eso. Ya, como ya se fue este y todavía no se forma el C3, la convertasa del C3 es C4A y, perdón, C4 y C2A, por ejemplo. ¿Ok? Esta vez sin dir, ¿verdad? ¿A quién? Al C3. Entonces, luego, ¿qué nos va con qué vamos a continuar? C4, C2A y C3. Como se ha ido el C3A, a hacer una anafilotoxina, a hacer un quimiotáctico, nos quedará el C3B, por ejemplo. Obviamente, C4A, C2A, C3B, ¿es una convertasa de quién? ¿Del C4? Ya no, ¿no? ¿O sí? ¿De quién va a ser? ¿Es una convertasa de quién? ¿Del C? Del C5. ¿Listo? Y de aquí se va a escindir el C5A, que es una anafilotoxina, el C5B. ¿Nos quedaremos con quién? Con el C5B. Y ahí está. C4, C2A, C3B, C5B. Ya está, ¿no? ¿Ya? Ahí ya nos quedamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos ahí? Porque luego, ya luego de esto, chicos, el C5B inicia la formación del complejo mayor de ataque a la membrana. ¿Ya? Lo va a hacer el C5B. ¿Ok? Entonces el C5B directamente va a irse solito con sus otros amiguitos a formar el C6, C7, se va a juntar con el C6, con el C7, con el C8, con el C9. Entonces, a partir de eso, nosotros a esto le denominamos complejo ataque a la membrana, ¿ok? Y es lo que precisamente está acá en mi gráfico. Se formó entonces el complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Ahora, las otras vías son similares y también van a terminar en un complejo de ataque a la membrana, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, estas son las funciones de acuerdo a proteínas específicas del complejo. ¿Ya? Miren, el C1 se va a unir a la porción de inmunoglobulina M o la porción de inmunoglobulina G, a la porción del complemento, es decir, a la FC portion. ¿Ok? La C3B ya sabemos que es oxonizadora, la C5 es anafilotoxina, la C5B inicia la formación del complejo ataque a la membrana. ¿Ok? Acá están la C3 convertasa, que le habíamos hablado, la C5 convertasa, y acá el C9 finalmente genera un canal de aquaporinas, ¿ok? Y todo lo que les he hablado está acá. Acá está en mi gráfico, prácticamente. Funciones de las proteínas de complemento. Ahí está, justo lo que habíamos hablado, ¿no? C1, el que activa, C1QRS, como habíamos hablado, C3 es una filotoxina, C5, una filotoxina más potente, el C5B, ensamblaje del MAC, empieza el ensamblaje, y miren acá, lo más bonito, lo que les van a preguntar, ¿ya? El- Estos dos últimos, esos son los que les van a preguntar. La C3 convertasa de la vía clásica y de la vía de las lectinas, ¿cuál es? ¿Ya? Clásica y lectinas, el C4B2A. De la vía alternativa es el C3BBB, que ya lo vamos a ver, ¿ya? El C3BBB es de la vía alternativa, porque trabaja con un BB, con un adicional, con un properdin, ¿ya? Y de base fluida, es decir,
para la hidrólisis constante es el C3 hidrólisis BB. ¿Ya? Y para la C5 convertasa, que es muy importante también, tenemos para vía clásica y la lectina C4B2A 3B. Y para vía alternativa C3B BB. ¿Ya? Que es C3B BB, 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 C3B. Entonces, si ustedes leen un montón de bebés, ¿ya? Un montón de bebés, es una C5 convertasa, ya de la vía alternativa. Es lo más probable. ¿Ok? Eso es lo más importante, chicos. Con respecto a complemento, los key points. ¿Ok? Muy bien. Las flashcards las van a encontrar en mi eh, página de contenido médico en EduMedic, ¿ok? Ahí las pueden buscar o pueden escribirme también a mis redes como EduMedic o pueden seguirme también a mis redes personales como HidroCristian. Voy a estar subiendo contenido médico bastante activo de medicina y bueno, cursos como inmunología y más. Recuerden que si les ha gustado la clase pueden encontrarme en tanto en Instagram como en YouTube como EduMedic y también pueden seguir a la página de Bioeasy Galenos. ¿Ok? Nos vemos chicos, cuídense, bye, eso sería todo. Hasta otra ocasión.